Él es abogado, especialista en temas de derecho laboral público, con maestría en Derecho del Trabajo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autor de diversos libros y artículos en revistas especializadas. Asimismo, tiene también un centro de estudios donde dicta temas de derecho laboral, y los invitamos a seguir al doctor José Luis Jara Bautista en sus redes para más contenido sobre derecho laboral, ¿no? Para todos aquellos que les gusta derecho laboral y quieren tener mayor conocimiento y mayor empaparse del tema laboral, los invitamos a seguirlo en sus redes. Buenas noches, doctor. Le damos el uso de la palabra para que pueda iniciar con su disertación del día de hoy. Bien, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Investigación Jurídica. Para mí es un gran honor estar el día de hoy compartiendo algunos temas con ustedes, porque la temática es bastante interesante, ¿no? Está hablando sobre la eliminación de los contratos administrativos de servicio, un título muy llamativo, al igual que varios posts que se han publicado en redes sociales. Eh, he, he podido escuchar algunas intervenciones de los anteriores expositores, me ha parecido sumamente interesante. Y bueno, el día de hoy me toca cerrar ya este evento interesante con algunos puntos sobre esta ley de eliminación progresiva, o como el título lo dice, ¿no? Ley que va a permitir la erradicación de la discriminación en los regímenes laborales en el sector público. Es un título, ya lo he dicho en otras ocasiones, es un título muy ambicioso para una ley que en realidad no logra eso, o del cuerpo, de la revisión del cuerpo de esta norma, no se advierte de que se vaya a lograr erradicar la discriminación, porque el título dice ley que busca erradicar la discriminación existente en regímenes laborales, ¿no? Entonces, en el sector público vamos a ver que existen diversos regímenes laborales. Uno de ellos es la ley de base de la carrera administrativa, una ley muy antigua del año 84, su reglamento del año 90. También el régimen laboral del sector privado, ¿no? Régimen laboral de la actividad privada, que también se aplica en el sector público, también lo aplican las entidades públicas, con derechos diferentes a lo que establece la 276, particularidades diferentes. Y bueno, tenemos el conocido CAS, que nace en el año 2008 y que busca aliviar en algo la informalidad laboral que existía en los años 90, en los años 2000, y que serviría supuestamente de puente para lograr una reforma en el empleo público, que sería ya lo que es la ley del servicio civil, ¿no? Entonces, en la actualidad tenemos estos cuatro regímenes, ¿no? 276, 728, CAS, y algunos trabajadores que están bajo la ley de servicio civil, que todavía es un régimen en implementación. Entonces, hablar de que esta ley vaya a conseguir erradicar la discriminación es como decir de que en todos estos regímenes laborales vaya a no existir diferencias irrazonables, ¿no? ¿Y qué diferencias irrazonables existen? Existen, por ejemplo, de que a inicios de año algunos trabajadores perciban una escolaridad y algunos no perciban. También en fiestas patrias y Navidad, algunos perciban una gratificación de un sueldo y otros no perciban una gratificación, sino un aguinaldo de 300 soles. Entonces, esta discriminación que existe, diferencia irrazonable que existe entre los trabajadores en el sector público, van a marcar eso de que algunos perciban CTS y algunos no lo perciban. Algunos perciben una CTS que se deposita en mayo y en noviembre, al igual que en las empresas. Me refiero a los trabajadores 728. Mientras que los trabajadores 276 nombrados tengan que esperar todavía que termine su relación de trabajo para que se les liquide una CTS, y que en la mayoría de los casos
no representa todo el esfuerzo, todos los años que le pone a la administración pública. Dentro de los 276 también existen los contratados. Esos no tienen derecho a CTS y no tienen derecho a otros beneficios laborales. Entonces, y bueno, tenemos el CAS, ¿no? Entonces, hablar de que vamos a terminar la discriminación laboral sería, no va a existir estas diferencias en los regímenes laborales, pero revisando la ley no es lo que consigue o no es lo que busca. La norma que se ha aprobado tiene un objetivo muy claro, muy marcado, que es buscar el pase de los trabajadores CAS que subieron a la fecha de entrada en vigencia de la norma, que esta norma ingresa en vigencia el día siguiente de su publicación, el 10 de marzo, buscar el pase de un grupo de esos trabajadores, no de todos los trabajadores, sino de un grupo de esos trabajadores CAS al régimen 728. ¿Qué significa? Que va a seguir existiendo 276, va a seguir existiendo 728 y va a seguir existiendo un grupito de CAS. Bueno, y los de la ley de servicio civil. Entonces, ¿realmente se busca eliminar la discriminación? Considero que no, porque entre 276 y 728, que son los regímenes generales más comunes en los que muestran beneficios laborales, existen estas diferencias irrazonables que hemos indicado, ¿no? Y entonces esto se va a mantener, porque si yo digo que los CAS pasen a ser 728 y si no hay 728 en su entidad, que pasen a ser 276, lo que estoy haciendo es reforzar estos dos regímenes laborales que podrían ser trabajadores de la misma oficina, de la misma entidad, que hagan lo mismo, pero que perciban beneficios diferentes, ¿no? Entonces, eso nos lleva a decir, bueno, la ley realmente no busca eliminar o erradicar la discriminación como marca en su título de forma llamativa. O por lo menos del cuerpo no va a conseguir esto porque no es lo que busca, ¿no? No busca eliminar la discriminación entre regímenes laborales. Busca el pase, ¿sí? El pase de trabajadores CAS a un régimen 728 y ustedes van a ver en la revisión de la ley que existe una preferencia a que pueda darse ese pase, ¿ya? Entonces, ya lo he dicho en anteriores intervenciones, hay una preferencia a que se opte por el régimen de la actividad privada, desconociendo que fue un régimen diseñado para el sector privado, ¿no? Porque la norma muy claramente indica de que en el artículo 1 indica que el objeto de la presente ley es incorporar al régimen del decreto legislativo 728 a los trabajadores que desarrollen labores permanentes en diversas entidades del Estado. Ojo, el artículo 1 señala que los que desarrollen labores permanentes, ¿no? Al régimen de la actividad privada. Entonces, el objetivo es bien claro. El objetivo es incorporar a esos trabajadores CAS que realizan labores permanentes al régimen 728. Hay una preferencia y no es una preferencia que sale con la ley, es una tendencia ya de hace muchos años en los que los trabajadores de las entidades públicas han buscado incorporarse a este régimen laboral y excluirse de la ley de servicio civil, ¿no? De esta reforma del empleo público. Lo segundo es que para ir desarrollando un poco sobre esta ley por el tema del límite de tiempo, que no puedo exceder mucho como quisiera, pero vamos a ver que el artículo 1 muchas veces está generando mucha confusión en muchos trabajadores porque indican, yo trabajaba, tenía un CAS o tengo un CAS a la fecha en que entró en vigencia la norma, que fue el 10 de marzo de este año, pero no sé si la ley me beneficia, no sé si realmente ya mi contrato CAS se ha vuelto a plazo indeterminado, porque el artículo 1 me indica que sí, que los CAS van a incorporarse al régimen 728. Vamos a ver de una lectura pausada ese artículo de que solo comprende a los trabajadores que desempeñen labores de naturaleza permanente. Y eso nos lleva pues a un debate, a una discusión entre qué cosa es una labor permanente y qué cosa no lo es, ¿no? Entonces, si hablamos de labores de naturaleza permanente, vamos a hablar que también existen labores que no son permanentes, es decir, labores que tienen una naturaleza transitoria. Lo curioso, señores, es que si ustedes revisan al día de hoy contratos CAS,
van a ver que los contratos, por la misma naturaleza, el contrato CAS que existía hasta hace poco, no se le exigía desarrollar un contrato CAS que indique son labores excepcionales o transitorias, sino que eran labores que se contrataban para un determinado tiempo. Entonces, bajo esa premisa, sería muy complicado de identificar cuáles son las labores permanentes y cuáles no lo son de los que tenían o los que tienen un contrato CAS a la fecha de entrada en vigencia de la norma, ¿no? Y entonces eso va a generar mucha discusión, mucho debate, porque van a haber muchas entidades públicas que lo que van a hacer es cursar una carta de no renovación o no prórroga ahora que venzan y le van a decir, tu contrato ya venció porque tú no realizas labores de naturaleza permanente, ¿no? Y el trabajador afectado probablemente vaya a tener que acudir a un proceso judicial largo, un proceso judicial costoso, pagando abogado y que demore porque no existe hasta el día de hoy una diferencia entre labores de naturaleza permanente y labores transitorias. Podríamos decir, pues, de que una definición sencilla de labores de naturaleza permanente van a ser lo propio a la entidad, no lo que siempre va a existir, lo que está ligado a las funciones propias de la entidad pública. Y las labores de naturaleza transitoria, aquello que no es propio a la naturaleza permanente, aquello que es transitorio, aquello que es pasajero. Por ejemplo, el caso de los contratos CAS-COVID, que se desarrollan específicamente para eso, para cubrir una necesidad, ¿no? Existen otros contratos que se han dado por esta temporada de personal calificado que se realiza para una necesidad determinada, es decir, porque lo necesito para cubrir un determinado tiempo en la entidad y que desaparecía esta necesidad, se desaparecería también la justificación de seguir manteniendo este trabajador CAS. Eso nos puede llevar a decir de que este trabajador realiza unas labores que no son permanentes, que son transitorias. Claro ejemplo, los trabajadores que tienen un CAS COVID, que han ingresado por forma directa, no porque hayan ingresado de forma directa, son labores de naturaleza transitoria, sino por la naturaleza del tipo de labores que desempeñan, ¿ya? Entonces, contrario a las labores de naturaleza permanente, que son los usuales, que son los habituales, que podríamos emplear de repente algunos criterios para decir qué es permanente, qué es habitual. Por ejemplo, podríamos decir de que esa labor se identifica con el reglamento de organización y funciones o con el cuadro de asignación de personal, pero la interpretación, la determinación de entre qué cosa es permanente y qué cosa no lo es, no puede limitarse a una interpretación tan restrictiva, porque podríamos llegar a la conclusión de que si un trabajador CAS no tiene un símil identificable en el CAP de su entidad, no realizaría labores de naturaleza permanente, lo cual es injusto, obviamente, porque es sabido por todos que los instrumentos de gestión en las entidades públicas están desfasados, ¿no? Entonces, hay muchos puestos en los CAP que no existen en los CAP, pero existen en la vida real, ¿no? Por ejemplo, oficina de administración de una entidad pública X, se prevé que exista un técnico 1 y un técnico 2, pero revisas el CAP y solo no existen ni siquiera los técnicos, ¿no? Entonces, la pregunta del millón sería, ¿y significa de que no es permanente? No, en definitiva, no podría tomarse solo este criterio de que si existe en el CAP o no existe en el CAP, vaya a ser permanente o no, ¿no? Hacer una interpretación de ese sentido es muy limitada. Tiene que verse realmente la naturaleza de labores que se desempeñan. La otra precisión, señores, es en cuanto a los requisitos para el pase, ¿ya? Entonces, bajo la primera premisa es que no todos los trabajadores CAS que estuvieron con un contrato vigente a la fecha de entrada en vigencia de la norma son beneficiarios, ¿ya? Van a haber personas que están expresamente excluidas y aquellos que están implícitamente excluidos, ¿no? Pero los expresamente excluidos van a ser, pues,
los trabajadores de confianza, ¿no? Que la misma norma señala de que no se les aplica la normativa. Van a haber trabajadores también de que realizan labores de naturaleza transitoria que aparentemente nos parezca no muy claro, pero que la norma ha señalado que están excluidos, ¿ya? Lo segundo es en cuanto a los requisitos de este pase. Estos requisitos, hay que decirlo, no se van a cumplir este año, ya 2021, no vamos a tener a una persona siquiera que diga yo cumplo todos los requisitos para mi pase. Es falso, en la actualidad no se da, no vamos a tener ninguna persona que pueda cumplir estos requisitos. Y la respuesta es que el artículo 2 de esta ley detalla que no basta con realizar labores de naturaleza permanente cuando entre en vigencia la norma, sino que además se debe tener una antigüedad, ¿no? Se debe tener 2 años como mínimo, como CAS, ¿no? Tener un contrato CAS que por lo menos sea de 2 años continuos o 3 discontinuos, detalla la norma. Pero algo muy importante es que este mismo literal te indica estos plazos se computan a partir de la vigencia de la fecha de publicación de la presente ley, ¿no? Y esta ley se publica 9 de marzo, la tengo en la mano, el 9 de marzo se publica esta ley, quiere decir que a partir de esa fecha empiezo yo a contar mis 2 años, ¿no? Lo primero es, a ver, yo realizo labores de naturaleza permanente o transitoria, ¿no? El primer filtro sería eso. Realizo labores de naturaleza permanente. Ya. El primer efecto es, ya no me pueden enviar una carta de no renovación o no prórroga y decir, tengo un contrato CAS que se ha convertido a plazo indeterminado. No tengo que esperar reglamentación, no tengo que esperar a tener 2 años, puedo haber ingresado este año incluso, pero yo estoy beneficiado de un contrato CAS a plazo indeterminado, ¿ya? Pero para el pase ya se me pide un requisito adicional. Para el pase de CAS a 728 o de CAS a 276, en el caso que no exista a 728 en la entidad, es que tenga que tener 2 años como mínimo continuos o 3 discontinuos, que para esto, ¿cómo se computa? Esto se computa, señores, a partir del día siguiente de la publicación. Entonces, doctor Jara, pero yo tengo 10 años como CAS, ya vengo trabajando hace mucho tiempo, pero recién se publicó la norma y ahora quiero saber si estos 10 años me sirven para cumplir los requisitos y ya ver mi pase. La respuesta es que no, ¿ya? Porque la norma indica de que este cómputo se hace a partir de la publicación. Significa que a partir de que se publica la norma, empezamos a contar, ¿no? Significa de que en marzo de 2023 vamos a tener las primeras personas que cumplan los requisitos de labores de naturaleza permanente, que cumplan los requisitos de antigüedad y que cumplan el otro requisitos de haber ingresado por concurso público, ¿no? Que son los requisitos que van a determinar el pase, ¿ya? Entonces, ahora 2021 no, imposible, no vas a tener ningún trabajador que cumpla los requisitos. Pero ¿cómo? Yo tengo 10 años. Así tenga 10 años porque la norma, a diferencia de otros proyectos anteriores, en que en anteriores proyectos sí se había planteado que los CAS tengan una antigüedad para ser beneficiario. Es decir, tienes 2 años o tienes tanto, ya se debería tu derecho al pase, ¿no? Así se manejaba antes, ¿ah? El criterio que se maneja ahora y recogido por esa norma que ha sido aprobada y publicada es que se te pida iniciar el cómputo, el conteo recién a partir de la publicación. Entonces hay que tener mucho cuidado con la revisión de esta norma. Debo precisar de que no es que haya desaparecido el periodo de prueba, ¿ya? No ha desaparecido el periodo de prueba. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que hay un caso que inició por cuestiones de la vida, inicia su contrato ahora en marzo de 2021. Entonces, él realiza labor de naturaleza permanente, ha ingresado por concurso público, el efecto sería, tiene un contrato casi indefinido, ¿no? Que ya no vence, porque la norma no me pide una antigüedad. No me dice que tenga que estar 1 año, no me dice que tenga que estar 2 o que tenga que estar meses.
la consecuencia es de que he ingresado por concurso público, realizo labores de naturaleza permanente, ya soy beneficiario de mi contrato CAS, deja de ser un contrato CAS temporal y pasa a ser un contrato CAS a plazo indeterminado. Pero al igual que en el 728 existe contratos a plazo indeterminado en el que lleva inmerso o lleva implícita una figura que es denominada el periodo de prueba y que no por eso deja de ser contrato a plazo indeterminado. En el caso ocurre lo mismo. En el CAS no se ha eliminado el periodo de prueba. Quiere decir que yo, a pesar de haber ingresado en marzo, a pesar de haber ingresado por concurso público, a pesar de realizar labores de naturaleza permanente y a pesar de que mi contrato ya es a plazo indeterminado, implícitamente existe el periodo de prueba. Es decir, que necesito superar todavía los 3 meses para verme beneficiado con la estabilidad laboral. Quiere decir que la entidad pública, mi empleador, podría comunicarme que ha resuelto mi contrato sin justificación porque estoy en periodo de prueba, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que todavía no hayan superado los 3 meses, a pesar que tengan los demás requisitos para que su contrato sea a plazo indeterminado. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Ya? La otra precisión es 3 años de modo descontinuo. ¿Por qué, doctor Jara? Se supone que deben ser continuos. No necesariamente, porque ahora van a haber contratos CAS a plazo indeterminado y probablemente tenga un trabajador una oferta laboral que lo lleve a pedir una licencia en su entidad y laborar en otra entidad pública o privada, y al retorno retomará el cómputo que requiere para el pase. O podríamos estar de repente frente a un trabajador sancionado, ¿no? Con alguna suspensión, se me ocurre. Otro requisito es haber ingresado a la institución mediante concurso público, en su efecto haber tenido la condición de servicios no personales y posterior contrato CAS. No todos los contratos CAS que están en la actualidad han ingresado por concurso público, ¿verdad? Independientemente de si los contratos, que los concursos fueron transparentes o no, no todos han pasado por concurso público. Hay personas que han ingresado en forma directa, por ejemplo, los contratos suscritos en esta temporada de pandemia. Hay muchas personas que han ingresado en forma directa. Hay personas que realizan puestos casi directivos que no ingresan por concurso público y también están excluidos de la ley. ¿Ya? Entonces, estas personas obviamente que no van a estar dentro de las personas beneficiarias de la ley, ¿no? En ese artículo de requisitos, la norma prevé algo que no es muy claro, ¿no? Que detalla que los trabajadores que hayan renunciado a un contrato CAS para asumir un contrato distinto en este interín de la vigencia de la presente norma, se le reconocen los derechos que confiere el artículo 2, ¿no? La norma no es precisa de decir de si son los que han renunciado antes de la vigencia o cuando ya entró en vigencia, ¿no? Y aparte no se entendería la finalidad de si una persona ha renunciado a su contrato, se supone es porque ya no quiere estar vinculado a la entidad, no tendría sentido ponerlo. De repente en el reglamento se aclara este punto. Hay que recalcar a esta altura de que no estamos frente a una eliminación, ¿ya? El CAS va a seguir existiendo. El CAS sí nos va a mostrar una nueva faceta, ya nos está mostrando una nueva faceta en la que nos indica que las reglas de temporalidad han variado. ¿Ya? Esta regla de temporalidad que antes era impensable hablar que un CAS no vencía, ¿no? Cada por regla general vencían. Y por regla general se suscribía una adenda de renovación o prórroga. Pero las reglas de juego ya cambiaron, ¿no? Ahora la regla de juego es que el CAS sea a plazo indeterminado. Los CAS que cumplen los requisitos que hemos detallado, ¿ya? Entonces, lo otro es que por consiguiente van a haber CAS temporales, CAS que no cumplen los requisitos para ser considerados a plazo indeterminado. Eso nos recuerda al tipo de contratación que existe en el régimen del decreto legislativo 728, en la que existen contratos a plazo indeterminado
que vendrían a ser los CAS a plazo indeterminado, y también existen contratos temporales, contratos modales en la 728. En el CAS, con esta norma, ley 31.131, implícitamente se han creado los contratos CAS modales. Contratos CAS modales que van a seguirse realizando, porque la norma prohíbe realizar convocatorias para personas que realicen puestos permanentes, es decir, puestos que te lleven a peticionar el pase de repente más adelante. Pero no te prohíbe otro tipo de contratación. No te prohíbe la contratación que se realiza por labores de naturaleza transitoria o labores de naturaleza o labores de suplencia, es decir, para reemplazar a un trabajador permanente. Como le decía, la norma todavía no define qué cosa es transitorio y qué cosa es permanente. Servicio ha adelantado y ha emitido un informe técnico, probablemente muchos de ustedes que están viendo la transmisión lo hayan visto, y en el cual indica servir algo que no comparto, que indica de que para que se realice un contrato CAS transitorio, debe existir una ley que justifique la excepcionalidad de celebrar un contrato CAS transitorio. Considero que no es muy acertado este razonamiento de servir, porque lo transitorio opuesto a lo permanente va a ser algo temporal o excepcional, pero las entidades, las diversas entidades públicas van a contratar CAS de acuerdo a su necesidad transitoria, y la realidad de gobierno regional de Tumbes no es igual al gobierno regional de Lima, o de la municipalidad de Piura no es igual a la municipalidad de Callao. Cada uno tiene necesidades transitorias diferentes, y pensar de que exista una ley para cada tipo de entidad, para cada situación, es algo que no se ajusta a la realidad, ¿no? Entonces, obviamente, particularmente considero que no es acertado ese razonamiento de servir, de decir de que cada vez que una entidad pública necesite un tipo de contrato transitorio, temporal, un tipo de contrato CAS temporal, tenga que salir una ley, porque hasta el momento que sale una ley se acaba la necesidad. Entonces es probable que el reglamento, esperemos de que afine esta precisión. Contrato CAS de suplencia, no hay duda en eso, es para reemplazar a un trabajador temporal, un trabajador permanente, perdón. Por ejemplo, tengo una trabajadora en licencia pre y postnatal y la quiero reemplazar temporalmente. ¿Qué cosa es lo que voy a hacer? Un concurso para reemplazarla. Pero como a pesar de eso, por concurso, sí, a pesar de eso, tengo que hacer un concurso. O de repente un trabajador suspendido, un trabajador con licencia con goce, sin goce. La norma prohíbe nuevas contrataciones, pero de tipo para labores de naturaleza permanente, ya no las labores de naturaleza transitoria ni las labores de suplencia. Los puestos directivos no están incluidos, por lo tanto se puede seguir contratando. Entonces, la misma norma, esta norma que estamos comentando, ha variado esa naturaleza del CAS, ¿ya? Entonces, estábamos, el CAS pasa desde que es concebido, desde el año 2008 hasta el año 2021, ha pasado hasta por 4 etapas. Una primera etapa en la que sea el CAS no es un contrato de trabajo, es un contrato administrativo, y por lo tanto los contratados no tienen ningún derecho a ser considerados trabajadores. Y por eso yo no le doy una boleta de pago, por eso yo no le doy vacaciones y no le doy descanso físico de 15 días, no le doy gratificaciones o aguinaldos, no le doy boleta de pago y le digo que siga emitiendo recibos por honorarios, ¿no? Entonces, esto, señores, ¿qué origina? Origina que sale mucho rechazo, se muestra mucho rechazo frente a esa figura del CAS, porque era hablar como si estuviéramos hablando de los servicios no personales, pero una versión un poquito más mejorada, pero a cambio de eso, el trabajador que era contratado como CAS iba a un proceso judicial y el Poder Judicial le decía, no, ahora ya eres CAS, ya no se puede seguir un proceso judicial, y obtenían fallos desfavorables, ¿no? Posteriormente eso ha ido cambiando. En el Tribunal Constitucional emite
una sentencia en la cual, si bien declara que es constitucional el CAS, refiere de que es un contrato CAS de naturaleza laboral especial, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Nos lleva a que a nivel de jurisprudencia se reconoce que el CAS ya es un contrato de naturaleza laboral especial, ¿ya? Ya es de naturaleza laboral especial a nivel jurisprudencial. Y esto marca el segundo momento que pase a un tercer momento en el cual ya es normativo y que a nivel de la norma se establecen modificaciones, se modifica el reglamento del CAS en el año 2011. En el año 2012 se emite una ley bastante ambiciosa, al igual de ambiciosa que la ley que estamos comentando, en la cual se establecía una eh, eliminación, ¿no?, del CAS, una eliminación progresiva del CAS, que probablemente el Congreso no ha empleado ese término porque, bueno, me imagino que las personas ya no iban a creer un título del mismo tipo, ¿no? Por eso que probablemente se opte por otro tipo de título como el que se le ha dado, que es erradicar la discriminación en regímenes laborales. Lo segundo es que se modifica a nivel normativo y se le reconoce ya como un contrato laboral de naturaleza especial en el año 2012 y se le da otros derechos laborales como los aguinaldos, como tener boleta de pago, como las vacaciones de 30 días, entre otros. Ahora estamos viviendo un cuarto momento en el que el CAS deja de ser temporal y pasa a ser a plazo indeterminado y excepcionalmente un contrato CAS temporal que podría seguirse dando en los siguientes años. ¿Ya? Entonces, señores, ha cambiado. El CAS que tenemos en el 2021 ya no es el CAS que teníamos en el 2008. Eh, es un CAS muy diferente. Ya no se van a poder seguir haciendo nuevos CAS para puestos que muestren cierta permanencia, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación, señores. Eso porque podría llevarnos a errores de pensar que podría de repente que todos los trabajadores tengan esta condición de trabajadores de naturaleza permanente y acudir a un proceso judicial que nos puede tomar años y al final tener un resultado no favorable, ¿no? Por eso es necesario diferenciar si se elabora de naturaleza permanente o no. Esperemos que la reglamentación nos aclare el tema y nos diga quiénes son los que van a determinar eso y esperemos que no se les dé esa facultad a las entidades públicas, ¿ya? Porque si son las entidades públicas las que van a determinar si un caso es temporal o no, se van a cometer muchas arbitrariedades, en definitiva, ¿no? Entonces, esperemos que el reglamento no le dé ese poder a las entidades públicas. La norma ha detallado de que SUNAFIL es quien va a hacer la supervisión de esto y no surge la pregunta, ¿y por qué SUNAFIL y no Servir, no? Si Servir tiene la competencia entre los trabajadores CAS. Asumimos que es por la capacidad, ¿no? Porque SUNAFIL tiene inspectores de trabajo, Servir no lo tiene. Servir se ha mostrado muy paciente durante todos estos años frente al proceso de reforma, de tránsito, la ley de servicio civil. Y bueno, asumo que se tiene mucha más fe a SUNAFIL para este tipo de trabajo que para que respecto a Servir, ¿no? ¿Cuál es el efecto? Ya para ir concluyendo mi intervención, ¿cuál es el efecto de esta norma que pretende la erradicación de la discriminación laboral? Que como lo dije, no erradica la discriminación, sino que la acentúa en dos regímenes laborales que van a seguir existiendo, que nadie dice nada frente a que un 276, 728 existen diferencias irrazonables. Ni siquiera el Congreso de la República, ¿no? No sé si la intención hubiera sido realmente erradicar la discriminación, lo que se buscaría es equiparar, ¿no? Equiparar los beneficios laborales. ¿Qué efecto va a tener? El efecto puede ser diverso dependiendo de la realidad de las entidades públicas, ¿ya? No en todas las entidades va a impactar de la misma manera. En algunas entidades, ¿qué va a pasar? En algunas entidades que sí tienen presupuesto, en algunas entidades
en que por la responsabilidad del cargo, por ejemplo, por judicial, Ministerio Público, van a empezar a lanzar convocatorias 728. Ese es el efecto inmediato. Vamos a ver, como ya está prohibido los contratos CAS, van a lanzar convocatorias 728. Esto no se va a presentar en entidades que no tienen presupuesto o que no se hagan muchos filtros. Por ejemplo, gobiernos locales, es probable que se incremente la contratación por servicios no personales. Pero ojalá no está prohibido, desde el año 2008 está prohibido, pero no significa que no lo hagan, lo sigan haciendo, ¿no? Y ahora con mayor razón porque va a haber un motivo, ya que es y que ya no puedan contratar bajo CAS. El tercer escenario es que se usen como los contratos CAS para naturaleza transitoria y de suplencia sí están permitidos, es que las entidades públicas usen en forma fraudulenta ese tipo de contratación para cubrir necesidades en forma temporal, ¿no? Entonces se lanza contrato CAS por suplencia, no haya nadie a quien suplir, pero las entidades lancen este tipo de concursos y como el trabajador necesita el trabajo, se preste para ese tipo de contratación, ¿no? Y le van a sacar la vuelta a la norma. El cuarto escenario de este defecto de esta ley va a ser que las entidades, como están restringidas de contratar trabajadores CAS, lo que van a hacer es emplear contrataciones de prácticas, ¿no? Es decir, van a buscar practicantes, lo cual me parece muy criticable, ¿no? Porque si bien se da la oportunidad a los jóvenes, van a haber muchas personas que probablemente no puedan acceder a un puesto de trabajo, eh, o, o, si, o si son trabajadores y si ahora se los contratan como practicantes, es obviamente igual o más cuestionable porque como practicante probablemente le asignan un sueldo mínimo, ¿no? Entonces, son situaciones que la norma no ha previsto filtros, no ha previsto cómo evitar esta situación y hubiese sido genial que se ponga. Esperemos que en el reglamento por lo menos se establezcan algunos criterios para evitar este tipo de situación problemática, porque es algo que nos va a acompañar durante probablemente los siguientes meses o hasta años, en el caso de que el Tribunal Constitucional no lo evalúe. Recuerden de que el Poder Ejecutivo ya tiene su posición, ya ha mostrado su posición de oponerse a esta ley y la ha observado y por eso ha mostrado su observación, ¿no? Y en razón a esa observación es que el Congreso de la República ha decidido pues su aprobación y su entrada en vigencia. Considero que el tema presupuestal no es un argumento válido para cuestionar la inconstitucionalidad de esta ley. Sin embargo, considero de que no cumple la finalidad. Si es radical la discriminación, no lo cumple. Probablemente el título hubiera sido otro de repente, porque el contenido apunta a otra cosa, no es radical la discriminación. De repente mejorar la situación de muchos casos. Sí, ¿no? Pero erradicar la discriminación ya es algo más serio, algo más completo que no se logra con la ley, ¿ya? Entonces, le decía, ¿podría incrementarse la informalidad laboral? Es una posibilidad, ya es una posibilidad y que probablemente ocurra esa situación, porque no todas las entidades tienen presupuesto. Los primeros casos todavía que cumplan los requisitos todavía se van a ver en el 2023, en marzo de 2023. Y durante este tiempo se puede ser declarada inconstitucional la ley. Durante este tiempo podrían ser hasta cesados en forma arbitraria en el caso de que realicen labores permanentes, pero que la entidad no quiera reconocer esa condición y verse inmerso en un proceso judicial, ¿no? No quiere decir que no se les puede iniciar un proceso disciplinario, se les puede iniciar y pueden ser cesados en ese contexto, ¿ya? Bueno, eso ha sido mi intervención. Espero que les haya agradado. Espero que no los haya aburrido mucho. He sido el último expositor de la noche y espero que pueda haberles aclarado en algo las dudas. Y bueno, si hay algunas preguntas, encantado de poder resolverlas. Buenas noches, doctor. Excelente disertación. Ha redondeado la idea que hemos querido plasmar, que hemos querido compartir con todos los participantes el día de hoy.
Creo que ha quedado bastante claro, pero sin embargo, tenemos algunas preguntas de los participantes. Vamos a responder algunas preguntas. Probablemente no nos va a alcanzar el tiempo para responder todas las preguntas que nos han hecho los que han estado conectados en la transmisión el día de hoy. Pero bueno, vamos a ver, vamos a tratar de responder algunas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la pregunta de Iván Eduardo Angulo Párraga, que nos consulta, ¿no? Buenas noches. El artículo 2 de la ley respecto a los requisitos menciona que los plazos se computan a partir de la fecha de la publicación de la ley. Eso quiere decir que tenemos que cumplir 2 años de labores continuas, es decir, al 10 de marzo del 2023 ya nos estaríamos incorporando al régimen 728 o 276. O si a la fecha ya hemos cumplido con dicho requisito, ¿nos incorporaremos automáticamente? Ah, qué buena pregunta. Te diría sí, pero no. A ver, lo primero, el cómputo de estos 2 años o 3 años discontinuos se da a partir de la publicación de la norma. Significa que se publica la norma y tienes que empezar a contar los meses, los años para llegar al requisito. No significa que llegado el tiempo, el pase sea automático, sino que va a haber un proceso todavía. Va a haber un proceso en el que van a tener preferencia para cubrir este puesto, ese pequeño concurso interno, las personas que tengan más años laborando en el Estado. Es decir, estos más años no te sirven para ver si tienes o no derecho al pase. Podrías tener, como les comentaba, 10 años o tener meses y ser igual de beneficiario, pero vas a tener igual que contar tus 2 años o tus 3 años discontinuos. Y el llegar a esos años no quiere decir paso inmediato, sino que va a tener que verse un cronograma, va a tener que verse el tema presupuestal y el tema de criterios de quién tiene mayores opciones o mayor preferencia de ingresar, que van a ser los que tienen más antigüedad. Genial, doctor. Tenemos otra pregunta de Iván Solórzano Verdiales que nos pregunta, ¿los trabajadores 276 pueden laborar en horarios rotativos durante las 24 horas del día y durante los 7 días de la semana, como es el caso de los policías municipales? Ah, qué interesante. Eh, Tiene que respetarse el tema de del descanso, obviamente. En Perú está regulada la jornada máxima de trabajo. Entonces, para los trabajadores 728 está regulado el trabajo de 8 horas diario, 48 horas semanales, y ese es el tope, el límite. Para los trabajadores 276 laboran un poquito menos. El tema de ser rotativo, lamentablemente, para labores de esta naturaleza, puede variar, puede ser mañana, puede ser tarde, eh, pero no hay límite en tema de la rotación o de la volatilidad de esta rotación del turno, pero tiene que respetarse los descansos, ¿no? Si se genera un trabajo en demasía, tendría que verse un reconocimiento de horas extras, no horas sobre tiempo. Con 2 preguntas más culminamos la sesión del día de hoy, ¿ya? Tenemos la pregunta de la colega Yadira Rodríguez. No, del Lisset Guamaní. Dice, buenas noches. En el caso de un trabajador CAS que se encuentra trabajando 5 años continuos y tiene un proceso administrativo actualmente, ¿tendría algún problema? Proceso administrativo, no, imagino que es un proceso administrativo disciplinario, pero no, en principio los trabajadores que están inmersos en un proceso disciplinario tienen una presunción de inocencia, ¿no? Entonces, se presume que son inocentes hasta que se vea la sanción. No quiere decir de que si terminado este proceso disciplinario, la entidad resuelve destitución, que por este pase de naturaleza temporal, de naturaleza transitoria, no se vaya a hacer efectiva la sanción de destitución. Sí se puede hacer efectiva por procesos que hayan iniciado antes, proceso disciplinario, o sea, si es que la pregunta va enfocada por ahí. Con esta pregunta terminamos. Dice,
de José Rojas Romero, dice, si en una entidad hay plazas 276 libres, ¿pueden los CAS ahora a plazo indeterminado pasar a estas plazas? Gracias, doctor. Bien, buena pregunta. La ley de presupuesto te señala en qué caso se puede convocar plazas 276. ¿Ya? Es por esta razón de que no vemos muchos concursos 276. Veíamos concursos CAS y ahora veíamos concursos 728 y 276, salvo algunas excepciones, ¿no? Y la norma te permite sí lanzar algunas plazas, pero que hayan quedado pues desocupadas en algún intervalo de tiempo. Es decir, no todas las plazas que ves desocupadas en el CAP te van a poder lanzar, ¿ya? Entonces no es tan sencillo, porque para pasar a 276, la misma ley de presupuesto te pone topes, ¿no? Entonces ahora vamos a tener que no se va a poder contratar bajo 276 porque se limita a determinados supuestos, que no se va a poder contratar como CAS y que no en todas las entidades hay 728. Vamos a tener una situación muy problemática. Bueno, muchas gracias, doctor. Antes de despedirlo, recordarle a los alumnos que puedan registrar su salida en los comentarios para efectos de certificación. La certificación es totalmente gratuita, como ya se ha mencionado. Agradecemos la ponencia del doctor Jara Bautista el día de hoy por haberse tomado el tiempo de compartir sus conocimientos con todo el público en general. Bueno, tenemos varios comentarios de felicitaciones hacia el doctor. Por ejemplo, tenemos el comentario de Tef Roncal que dice: buenas noches, doctor, felicitarlo por la disertación. Y bueno, así muchos comentarios más. Creo que todos han quedado muy contentos con la disertación de hoy. Muchas gracias, doctor. Agradecerle en nombre de todos los que formamos parte del Instituto de Investigación Jurídica por habernos acompañado el día de hoy y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad, ya que sabemos que tiene una agenda súper recargadísima. También invitamos a todos los alumnos a que lo sigan al doctor en su página. Algunas palabras para finalizar, doctor, de repente invitar a los chicos a que lo sigan en sus redes sociales, en su canal de YouTube, en su escuela de altos estudios. Y bueno, le doy el uso de la palabra para finalizar. Muchas gracias. Bien, gracias. En primer lugar, agradecerte la invitación. Ha sido un honor. Bueno, es la primera vez que dicto para el Instituto de Investigación Jurídica. No obstante, que me hayan invitado muchas veces, que por el tema de tiempo, en realidad se me hace muy complicado. Bueno, soy una persona que me dedico a muchas cosas y bueno, eso hace que esté tan acelerado, ¿no? Y bueno, como decía Beli, gracias que hayas, que me hayas invitado. Comentarles de que tengo un espacio en YouTube que se llama Enfoque Laboral, que subimos estos temas de derecho laboral público, así que si quieres conocer, te invito a darte una vuelta por el canal de YouTube. Son videos gratuitos que compartimos diversos temas y que seguramente te pueden interesar. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Nos vemos en una próxima oportunidad. Listo, Y gracias. bueno, a los chicos que han estado conectados también hasta este momento, sé que ha sido 3 horas de capacitación, 3 horas de un conversatorio muy amplio. Bueno, agradecerles por la permanencia. Hemos tenido muchos compartidos, hemos tenido muchos comentarios, hemos tenido muchas personas conectadas desde un inicio. Hemos tenido 70, 80, hasta 90 conectados que han estado de manera permanente y bueno, nuestro agradecimiento infinito para todos ustedes. En el transcurso de la semana les vamos a estar haciendo llegar lo que es el certificado de manera virtual a sus correos electrónicos consignados. También mencionar que la certificación va a salir tal cual como han registrado ustedes su nombre, por eso es importante que hayan consignado el nombre correcto, su correo electrónico para poder hacerles llegar la certificación. Otro punto es mencionar que vamos a seguir haciendo eventos académicos y los invitamos a que le den like a nuestra página de Facebook, compartan la transmisión, compartan el contenido que nosotros normalmente estamos subiendo a las redes y
vamos a seguir teniendo muchas otras novedades para todos ustedes. Y bueno, agradecerles y no se olviden de registrar su salida en los comentarios para que puedan acceder a lo que es la certificación gratuita, porque ya les hemos mandado mensajes indicándoles los requisitos para acceder a la certificación gratuita. Y nada más, muchas gracias a todos, agradecer a los ponentes que han estado el día de hoy conectados, al doctor Miguel Lozano Cabanillas, al doctor Aldo Santos Abad, y bueno, al tercer ponente que hemos tenido, el doctor José Luis Jara Bautista. Todos excelente disertación, y bueno, vamos a seguir contando con más eventos académicos. Les comento que para la otra semana, para el día jueves, tenemos otro evento que ya vamos a estar lanzando en las redes. En el transcurso de estos días vamos a estar lanzando la publicidad. Tenemos otro ponente que nos va a hablar sobre los formularios registrales, algo muy interesante, un tema que no se ha tocado hasta el momento y que nuestro ponente de la próxima semana lo va a tocar. Así es que los invito a que se mantengan conectados a nuestras redes. Bueno, esto es todo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Me gustaría seguir conversando con ustedes, pero ya creo que el tiempo ya nos ganó, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego, nos vemos a todos. Cuídense.